aunque en esta vida faltenme riquezas, sé que allá en la gloria tengo mi mansión. Alma tan perdida entre las pobrezas de mi Jesucristo, tuvo con... Muy buenas noches. Hoy, como siempre, aquí al pie del cañón, María Elena con ustedes, con mucho placer y con mucho entusiasmo y mucho deseo de compartir con ustedes todas estas palabras tan maravillosas y este conocimiento tan maravilloso que Dios pone en nuestros corazones para compartirlo con ustedes. Siempre en el tema tentado, ¿cómo es que se llama? Espera para ver. Bueno, hoy vamos a ver a Waggoner. Como estábamos viendo, tocado por nuestros sentimientos, siempre estamos viendo a los diferentes pensadores que hay y los pioneros de la Iglesia Adventista, qué fueron los estudios que ellos realizaron sobre la humanidad y divinidad de Cristo Jesús. Entonces hoy les traigo a Waggoner. Como les digo al principio, no me puedo detener a darle las citas bibliográficas, no puedo ponerme a decir todas y cada una de ellas. Lo que más me interesa es lo que ellos dilucidaron, lo que ellos entendieron, lo que ellos aprendieron y que lo transmitieron hacia nosotros. Entonces, todos estos pensamientos fueron expuestos por Waggoner cuando él realizó este estudio. Pero antes de empezar, como siempre, vamos a elevar una oración al Señor para que Él nos ayude y esté con nosotros y ponga en mí las palabras necesarias para poderlo comunicar a ustedes. Amantísimo Padre Celestial, hoy estamos aquí reunidos para darte gracias y para infinitamente agradecerte que estás con nosotros, que moras con nosotros, que quieres que nosotros aprendamos para ser cada día mejor, que quieres compartir con nosotros al igual que cuando el tabernáculo estaba en el desierto, que la Shekinah los acompañaba siempre, que con columna de fuego y nubes los protegías y los guardabas y los guiabas, que cuando Salomón construyó su segundo templo, ya no estuvo tu presencia, pero trajiste a Cristo a morar con nosotros, con la humanidad, con la raza caída, y para llenar el templo de Salomón con su presencia y la tuya también, Padre eterno. Así te pedimos que llenes nuestros corazones, porque nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, para que Él, a través de ti o por medio de ti, nos ayudes a ser cada día mejor y que te conozcamos mejor. Gracias, Padre. Te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, nosotros leemos en una revista que publicó, un libro que publicó Waggoner en 1884, Condenado y Justificado, leemos que Cristo era sin pecado. Y la ley estaba en su corazón. Como el Hijo de Dios, su vida era más excelente que la de todos los seres creados, tanto en la tierra como en el cielo. Pero Él tomó sobre sí nuestra naturaleza. Vamos a la primera imagen, que es Hebreos 2:16, que dice así: porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Él tomó nuestra naturaleza, llevó nuestra iniquidad,
la llevó sobre sí. Vamos a la siguiente imagen, Isaías 53:16. Hoy vamos a leer un montón de citas bíblicas, pero ustedes saben que nosotros somos Biblia, solo Biblia, y que tenemos que demostrarlo todo lo que se dice a través de la palabra de Dios. Isaías 53 dice así: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó con él el pecado de todos nosotros. El pecado de todos nosotros. ¿Para qué? Para salvarnos. Él llegó hasta nosotros, donde nosotros estábamos. En otras palabras, él tenía que tomar la posición del pecador perdido. Y aunque Cristo fue contado entre los transgresores, sufrió la penalidad. Aunque Cristo no fue contado entre los transgresores, sufrió la penalidad de la transgresión. Vamos a leer Primera de Pedro 2:22. Primera de Pedro 2:22, que dice: el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Él no cometió pecado. El sufrimiento de Cristo no fue por su propia culpa. Él no cometió pecado, ni en su boca se halló engaño. En uno de los artículos que se llama Una nueva criatura en Cristo, escribió: Dios hizo a Cristo pecador por nosotros. Él lo consideró a Cristo pecador por culpa de nosotros. Él fue en todas las cosas semejante a los hermanos. Vamos a leer la siguiente imagen, Isaías 53:6. Isaías 53:6. Bueno, vamos a leerla, las 5 y las 6. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Aunque los pecados no estaban en él o sobre él, porque eran de nosotros, ellos fueron contados como suyos propios, y eso le causó la muerte. Eso le causó la muerte. En otro artículo, Bajo la Ley, Waggoner escribe: Jesús se colocó en la exacta condición de aquellos a quienes viniera a salvar. Él llevó los pecados del mundo como si fueran suyos. La expresión nacidos debajo de la ley. Vamos a leer la siguiente imagen, Gálatas 4:4. Vamos a leer 4 y 5. Siempre me gusta ampliar un poquitito para no perder la idea, pero dice así: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. La adopción de hijos. Cristo estaba sujeto a la ley. Perdón, Cristo no estaba sujeto a la ley. ¿Por qué? Porque la ley se aplica al que infringe la ley, y él no había infringido ninguna ley, entonces no estaba sujeto a la ley. Él se colocó en lugar de aquellos que habían violado la ley y que fueron condenados a muerte. Por otra parte, vamos a leer Juan 1:14. Juan 1:14, que dice así: y aquel verbo fue hecho carne, habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Siguiente imagen, Romanos 8:3. Romanos 8:3. Vamos a ver si no la escribí.
Ok, sí la puse en el PowerPoint. Romanos 8:3-4, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque nosotros andamos conforme al Espíritu. Cristo nació en semejanza de carne pecaminosa. Vamos a Filipenses 2, del 5 al 7. Filipenses 2, del 5 al 7, del 5 al 8. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Romanos 1:3. Romanos 1:3 y Hebreos 2:9. Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Esto es para demostrar que él venía con carne de pecado, porque David pecó también, ¿verdad? Pero vemos aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Siguiente imagen de Hebreos. Es Hebreos 2, versículos 16 y 17. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Y segunda de Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Todos estos versículos identifican la naturaleza humana de Cristo con la humanidad pecadora. Todos, absolutamente todos. Una de las más entusiasmantes enseñanzas de las Escrituras es que Cristo tomó sobre sí la naturaleza del hombre y que sus ancestros, según la carne, fueron pecadores. Cuando estudiamos la vida y los antepasados de Cristo y vemos que ellos tenían todas, absolutamente todas las debilidades que nosotros tenemos, las pasiones. Ningún hombre tiene derecho de disculpar sus actos pecaminosos debido a la herencia. Si Cristo no se hubiese hecho en todas las cosas semejante a sus hermanos, su vida inmaculada no serviría para animarnos a nosotros. Podríamos mirar su vida con admiración, pero nos traería desesperación. Si él no hubiera sido tan humano como nosotros, hubiera sido como un Dios, lo hubiéramos admirado, pero nos hubiéramos desesperado terriblemente, porque no podríamos igualarlo jamás, jamás, jamás. Grande es el misterio de la piedad, grande, es muy grande. No se comprende cómo Dios pudo manifestarse en carne pecaminosa, no lo podemos entender, en nuestra cabeza finita no cabe cómo Él pudo venir a estar con nosotros. De hecho, mucha gente dice que no es cierto, que él pecó y que Él fue un profeta y que, bueno, 4 tonterías dicen. No se sabe cómo el puro y santo Salvador pudo soportar todas las enfermedades del hombre.
que son el resultado de nuestros pecados. Y si Él cargó con todos nuestros pecados, tenía que soportar todas las dolencias que esto conlleva. Fue tratado como un pecador y sufrió la muerte de un pecador, no de un pecador común y corriente, de un peor, de los peores pecadores. Simplemente Él aceptó la declaración de apenas así Él podría ser el Salvador de los hombres. Una vez que Él se volvió pecado, nosotros podemos ser hechos justicias de Dios en Él. Cristo descendió hasta las bajas manifestaciones del hombre caído, para que pudiese erguir al hombre y exaltarlo en el trono. Sin embargo, Él nunca dejó de ser Dios, nunca. Ni siquiera perdió una partícula diminuta de su santidad. Nunca, nunca, nunca. En Él no fue hallado pecado. Vamos a la siguiente imagen. Juan 1:14. Juan 1:14. Y dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Originalmente apenas divino, Él tomó sobre sí mismo la naturaleza humana y anduvo entre los hombres como un simple mortal. Filipenses 2, del 5 al 8. Dice, hasta haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a qué aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Nos es imposible comprender cómo Cristo pudo, siendo Dios, humillarse hasta la muerte de cruz. Y es más que inútil para nosotros especular sobre esto. Todo lo que podemos hacer es aceptar los hechos como nos son presentados en la Biblia. Debemos creer lo que la palabra de Dios nos dice. Eso es lo que tenemos que hacer. No es fácil para muchos. Fue escrita por hombres, dicen muchos. Pero nosotros creemos que fue inspirada por el Espíritu Santo. Romanos 8, 3 y 4 dice así: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esto nos esclarece. Un pequeño pensamiento será suficiente para mostrarle a cualquiera que si Cristo tomó sobre sí mismo la semejanza de hombre, de forma que pudiese redimir al hombre de haber sido a semejanza de un hombre pecador, pues es el hombre pecador que Él vino a redimir. Él no vino a redimir a ningún hombre que no fuera pecador, si todos somos pecadores, todos, absolutamente todos. Nadie se libra de esto y vino por nosotros. El hecho de que Cristo haya tomado sobre sí la carne de un ser sin pecado, sino de un pecador, esto es, la carne que Él asumió, tiene todas las debilidades y tendencias pecaminosas, a las cuales la caída naturaleza humana está sujeta. Es mostrado por la afirmación que Él era la simiente de David. Él era la simiente de David, según la carne. Pero David tenía todas las pasiones de la naturaleza humana. Y él dijo de sí mismo,
Vamos a leer el Salmo 51, 5. El Salmo 51, 5 que dice así. Este es otro versículo que me impactó montones, pero montones. Porque dice, he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Yo toda la vida creí que este versículo había sido escrito porque la mamá de David concibió a David en pecado. Ella estaba en pecado cuando lo concibió. Y no, es Cristo Jesús el que habla. Y el que dice, en pecado me concibió mi madre. Esto trae por el suelo todo la gente que confirma que la Virgen fue santa, pura, inmaculada, sin mancha. No, aquí lo dice, en pecado me concibió mi madre. Porque la Virgen pecaba también, como usted y como yo. Y cuando engendró a Cristo, mire, solo el hecho de quedar embarazada, quedárselo calladita por unos días, hasta que, ¿quién fue el que le manifestó a José? Fue el ángel que le dijo que el bebé era concebido del Espíritu Santo era. Imagínense lo que debe haber pasado a la Virgen, lo que debe haber sufrido. Pudo haberse quedado callado unos días. Y ustedes saben que omitir la verdad es mentir. Entonces, ¿pecó o no pecó? Sí pecó. Y Cristo lo confirma aquí. En pecado me concibió mi madre. Hebreos 2, del 16 al 18. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para su oportuno socorro. Cristo fue hecho en todas las cosas semejante a los hombres. Entonces debe haber soportado todas las enfermedades y estar sujeto a las tentaciones según sus hermanos. Pero nosotros tenemos, al igual que Él, acercarnos al trono de la gracia para el oportuno socorro. El oportuno socorro es cuando estamos en tentación y sentimos que no lo vamos a lograr por nosotros mismos y que vamos a caer en esa tentación. Segunda de Corintios 5:21. Segunda de Corintios 5:21. Vamos a buscarla en la palabra. Ok, vamos a ver. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. No conoció pecado. El inmaculado Cordero de Dios no conoció pecado, él fue hecho pecado, aun cuando era inocente. Sin embargo, fue contado no apenas como un pecador, sino en verdad. Él tomó sobre sí la naturaleza pecaminosa. Él fue hecho pecado para que nosotros pudiésemos ser hechos justos. Hay una cosa que es muy importante. No hay nada más terrible que no haber hecho algo y que le dicen a uno y lo acusan de que uno lo hizo. Mire, hay cuántos reos hay en la cárcel que no cometieron el pecado y sin embargo son culpados. En la actualidad hay muchos reos que después de haber cumplido penalidades de 30 años, penas de 30 años, se confirma a través del ADN que no habían cometido el asesinato, la violación o lo que fuera. Se comprueba. Qué duro que es cuando uno lo culpan de un pecado que no cometió. Imagínense lo que pudo haber sentido Cristo Jesús de que lo culparon de todos, absolutamente todos los pecados sin él haber cometido ningún pecado. Es muy triste, ¿verdad? Él era inocente, no conoció pecado. Él tomó sobre sí la naturaleza pecaminosa.
Él fue hecho pecado por nosotros para que pudiésemos hechos ser justos. Gálatas 4, del 4 al 5. Gálatas 4, del 4 al 5. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Hebreos 4, 15, 16, ya lo habíamos leído. Dice, algunos pueden haber pensado, leyendo superficialmente, que estamos despreciando el carácter de Cristo Jesús, trayéndolo al nivel del hombre pecador. Pero, por el contrario, estamos exaltando el poder divino de nuestro bendito Salvador, porque voluntariamente descendió al nivel del hombre pecaminoso, para que nosotros lo exaltemos en su inmaculada pureza. Y Él retuvo todo esto bajo las más adversas circunstancias. Pongámonos a pensar, como mente humana. Pasamos por una esquina y vemos un traficante de droga y una persona que no usa droga conversando con el traficante, porque pueden haber sido amigos desde infancia, y nosotros decimos, ay, mira, seguro que ya está consumiendo droga, qué bárbaro. ¿Verdad que sí? Que eso lo hacemos a menudo. Mira, fulanito está consumiendo droga porque lo vi hablando con aquel traficante. Imagínense nada más lo que pudieron haber dicho de Cristo. Y otra de las tendencias humanas que tenemos es de menospreciar al pecador y de verlo así como hacia abajo. Cuando nos damos cuenta que una persona está haciendo algo indebido, lo catalogamos como inferior a nosotros, porque no nos vemos a nosotros mismos, que tal vez seamos más, valga la pena decirlo así, más inferiores que un pecador común y corriente. Así es que Él se mantuvo firme bajo las más adversas circunstancias. Su divina naturaleza nunca, ni por un solo instante, abrigó un mal deseo, ni su divino poder por un momento dudó. Habiendo sufrido en la carne todo lo que el hombre puede sufrir, Él volvió al trono de su Padre tan inmaculado como lo dejó. Dejó las cortes de la gloria. Él volvió limpio, absolutamente limpio. Efesios 3, 17, 19. Dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Cristo. Él fue cercado por la enfermedad y sin embargo no cometió pecado. Esa misma fuerza puede ser nuestra si Cristo habita por la fe en nuestros corazones, si como Él somos llenos hasta la plenitud de Dios. Habiendo sufrido todo lo que la carne padece, Cristo sabe todo sobre eso. Él se identifica íntimamente con sus hijos. Todo lo que nos acose hace la misma impresión sobre Él. Y también cuánto poder divino es necesario para resistir. Y si nosotros sinceramente deseamos renunciar a la impiedad y a las pasiones mundanas, Él nos da poder y más poder conforme lo necesitamos. Si se lo pedimos, entre más fuerte sea la tentación,
más poder Él nos da si se la pedimos. Él está ansioso de conceder y de conferirnos muchísimo, muchísimo poder. Más que todo cuanto pedimos y pensamos. Él quiere darnos mucho, mucho, mucho poder para que nosotros podamos vencer la tentación, tanto como Él la recibió. Todo el poder que Él poseía estaba en Él por naturaleza, y podemos tenerlo nosotros por gracia, porque Él nos lo concede libremente y puede hacer todas las cosas en aquel que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo, todo es todo. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El mismo poder divino que fortaleció a Cristo para vivir una existencia impecable en la pecaminosa naturaleza humana, hace al pecador en quien Cristo habita capaz de vencer la tentación y sobrepujar el poder del pecado. La cristología de Waggoner conduce naturalmente a la justificación por la fe. ¿Por qué? Porque Cristo nos cubre con el manto de su propia justicia. Él nos da una capa. Él no nos da una capa para el pecado como Superman, que se pone la capa encima para evitar las balas y todos los héroes que presentan en la televisión, que con sus pulseras y todos los implementos que usan pueden repeler toda agresión. No, Él no hace eso. Él nos da su propia justicia, Él nos la da. ¿Para qué? Para que Él, a través de Él, se retire el pecado de nosotros. Él nos limpia de pecado, nos limpia. No, eso quiere decir que nos quita el pecado. Y muchas veces no nos damos cuenta, pero de un momento a otro decimos, mira, ya no volví a fumar, ya no volví a tomar, ya no volví a hacer aquello que yo hacía. Y ni cuenta nos habíamos dado. ¿Por qué? Porque Él nos limpia de pecado. La palabra de Dios es poder, es poder. Él nos purifica de culpa, nos limpia de culpa. Es el hecho justo y pasó por un cambio radical. Estamos justificados, nos hace justos, nos hace un cambio radical, pero no como las mujeres que van a hacerse un cambio radical para verse más lindas. Él nos hace lindas por dentro, que es más importante. Segunda de Corintios 15:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Por qué? Porque Él nos da un cambio radical. Romanos 5:19. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Juan 1:12. Mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Primero nos limpia, primero nos corrige, nos quita el pecado y después nos da el poder de ser llamados hijos de Dios. Antes de que venga el fin del tiempo de la venida de Cristo, precisa que en ese momento hay un pueblo.
No necesariamente tiene que ser un pueblo grande en relación con el número de habitantes de la tierra, pero lo suficientemente grande para ser reconocido en todo el planeta. Y en quien toda la plenitud de Dios se manifiesta en él. Así como lo fue en Jesús de Nazaret. Dios le mostrará a todo el mundo que lo que él hizo con Jesús de Nazaret lo hará con cualquiera que se entregue a él. En este momento los 144,000 van a estar libres de pecado y el poder que se le dio a Cristo Jesús se le va a dar a los 144,000 para que ellos sean libres de pecado y en ellos no sea hallado pecado. Waggoner invita a estudiar la historia de David y reyes. Que es los reyes que de él descendieron, de David, fueron ancestros de Jesús. Para así ver el lado humano del Señor, que está en desventaja, tanto como cualquiera de nosotros puede estarlo. Muchos de ellos fueron licenciosos, idólatras, crueles. Pero aun cuando Cristo estuvo tan cercado de todas estas debilidades, Él no cometió pecado. Todos esos reyes que descendieron de David fueron los ancestros de Cristo. Fueron malos, fueron crueles. Y sin embargo, por la ley de la naturaleza, Él heredó todo eso, pero en Él no fue hallado pecado. Así es que nosotros podemos haber heredado toda la pecaminosidad de nuestros ancestros. Pero si nosotros nos refugiamos en Cristo Jesús, Él nos da el poder para vencer nuestras debilidades. Primera de Pedro 2:22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia de la verdad, mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro. De corazón puro. Eso es para darle ánimo a los hombres en las más bajas condiciones de vida. Es para demostrar que el poder del Evangelio de la gracia de Dios puede triunfar sobre la herencia. Podemos triunfar por la herencia de nuestros antepasados. Si tuvimos un papá, una mamá llena de delitos y de pecados y de cosas feas, nosotros podemos vencer esos pecados. Si nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos fueron personas poco deseables y llenas de pecados, nosotros podemos vencer ese pecado. Al igual que Cristo venció con poder sobre la herencia genética que había en Él. Así nosotros también podemos vencer. Muchas veces la gente nos dice, no, es que yo soy así porque mi mamá era así, porque mi papá era así y porque yo no puedo, porque él me enseñó eso y entonces así fue como me enseñó mi mamá y así fue como me enseñó mi papá y yo no puedo cambiar. No, eso es mentira. Si Cristo venció, imagínense que hubiera sido de Cristo si hubiera sido como David o como todos los reyes, como Acab, por ejemplo. ¿Cómo hubiera sido? ¿Qué hubiera sido de nosotros? No puede ser. Pues igual, Él nos dejó todas estas enseñanzas para que aprendamos, para que nos corrijamos, para que hagamos un lado esas ideas de que mi mamá y mi papá fueron así. Esta idea común de que Cristo simuló el tener una carne pecaminosa, que no se revistió realmente de carne pecaminosa, sino que solamente pareció poseerla, pareció. No es cierto, no es cierto. Él vivió en su propia carne todo lo que nosotros estamos viviendo.
Él lo vivió. Le dolió. Imagínense lo que fue que lo escupieran, que lo flagelaran, que le dieran latigazos, que lo golpearan, que lo humillaran, que se burlaran de él. Gratis, gratis, porque él no merecía eso. Los que merecíamos estar ahí éramos usted y yo. Y sin embargo, somos tan mal agradecidos, que todavía dudamos y todavía decimos, no es cierto, no es cierto. ¿Por qué? Porque convenía que él fuese semejante en todo a sus hermanos, para poder ser un sumo sacerdote misericordioso en las cosas concernientes a Dios, a fin de hacer propiciación por los pecados del pueblo. Vamos a Gálatas 4, del 4 al 5. Gálatas 4, del 4 al 5. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Estoy repitiendo versículos que ya leí con anterioridad, pero es importante releerlos. Él fue nacido de mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que están bajo la ley. Él tomó la misma carne que todos los que son nacidos que todos los que somos nacidos de mujer poseemos, todos. Vamos a la siguiente imagen, Romanos 8, 3 al 4. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Segunda de Corintios 5, 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Él fue enviado en semejanza de carne pecaminosa, para que la justa exigencia de la ley se cumpliese en nosotros. La ley es justa y exige justicia, pero no es como la Corte Suprema de Justicia la pone a funcionar. No, es porque nosotros no sabemos lo que es justo o lo que es injusto. Porque puede ser que lo que es justo para usted sea injusto para mí. O lo que es justo para mí sea injusto para usted. Entonces, pero Dios, como Él es 100% misericordia, pero también Él es 100% justicia, sabe cuándo las cosas son justas y cuándo no son justas. Entonces, la justa exigencia de la ley se cumpliese en nosotros. Muchas veces nosotros cometemos pecados basándonos en la idea de que no es justo para mí. No es justo para mí, entonces yo voy a hacer esto porque yo me lo merezco, porque yo puedo, porque a mí sí me es permitido. No es cierto, eso no es cierto de ninguna manera. Nosotros no merecemos nada, absolutamente nada. Todo lo tenemos por la misericordia de Dios. Porque él se hizo pecado, aunque no conoció pecado, para que fuésemos hechos justicia de Dios en él, para recibir justicia de Dios. Porque si con nuestra boca confesamos que el Señor vino en carne, y si creemos de corazón
que Dios los resucitó dentro de los muertos, seremos salvos. Si con la boca confesamos para salvación, porque debemos confesarla para salvación, porque si Él murió por nosotros públicamente también tenemos que confesar que nosotros creemos que Él vino en carne. Y tenemos que creerlo de corazón. Nuestros pecados no fueron mera y figurativamente puestos sobre Él. No. Él fueron puestos en su propio cuerpo. ¿Ustedes creen que los latigazos que ellos le dieron es como salen en la película de la Pasión de Cristo, que es puro maquillaje? ¿Ah? No, que la sangre fue un poco de ketchup que le echaron. No, o fue un poco de colorante rojo, o que le pusieron hematomas por todo lado a puro maquillaje, como se presenta en la Pasión de Cristo. No, fueron reales. Figúrense que el látigo tenían pelotas y en cada pelota había un cuero con una navaja. Y esa navaja, al darle el latigazo, se le incrustaba en la piel y al jalaba la piel, desgarraba la piel, que cuando él tuvo que cargar la cruz hasta el monte Calvario, estaban sus huesos expuestos, porque la piel le colgaba. No fue un maquillaje, fue real. Y todavía dudamos. Y todavía nos creemos superiores. No puede ser, no puede ser. Fueron sobre su cuerpo. Él se hizo maldición por nosotros. Se hizo pecado por nosotros. Murió por nosotros. Él llevó nuestros pecados en su propio cuerpo. Y lo más importante de todo, Él sufrió la segunda muerte por nosotros, para que nosotros no la sufriéramos. ¿Se ha puesto a pensar usted que ese pecado que tiene lo va a hacer llevar a la segunda muerte y no va a calificar delante de Dios? ¿Qué es estar en esta vida? 100 años, si es que vivimos los 100 años, porque muchos se quedan en el camino. Y que por no renunciar a un pecado vayamos a sufrir la segunda muerte. No puede ser, ¿verdad que no? Él llevó nuestros pecados en su propio cuerpo. Cuida en dejarnos saber que Él no pecó. El hecho de que Él haya podido llevar nuestros pecados con Él y en Él, haciéndose pecador por nosotros, y sin embargo, sin haber cometido cualquier pecado. Esto es para gloria eterna y nuestra salvación del pecado. Nosotros debemos cambiar nuestra vana manera de vivir. Todo esto que estamos estudiando, todo esto que estamos exponiendo, todos estos estudios realizados por todos estos pensadores, es para que nosotros cambiemos nuestra manera de vivir, para que nosotros aprendamos de Él. Nosotros somos los que estamos bajo la ley. Si estamos en pecado, y si no cometemos pecado y nos libramos del pecado, entonces estamos bajo la gracia de Dios. No es que es bajo la gracia como predican muchos, entonces nosotros ya podemos pecar indiscriminadamente porque de por sí Él siempre nos va a perdonar.
Sí, Él siempre nos va a perdonar, pero siempre y cuando tengamos un corazón contrito y humillado. Y el día que confesemos nuestros pecados con un corazón contrito y humillado, en ese momento Cristo Jesús nos va a lavar de pecado y nos limpia de pecado. Y ya el pecado no va a morar en nosotros. Y ahí vamos de gloria en gloria y de victoria en victoria. Waggoner, Elena de White, Jones y otros pensadores hicieron posible que estos mensajes llegaran a nosotros para que nosotros aprendiésemos y copiásemos la vida de Cristo en nosotros y tratáramos de imitarla. Por eso es que se los estoy presentando, por eso es que se los estoy trayendo. Y por eso el tema se llama tocado por nuestros sentimientos, porque son los sentimientos impuros que viven en nosotros los que nos están haciendo daño. Son los pensamientos inicuos. Es nuestra tendencia de continuo al mal la que hace que nosotros fallemos y que nosotros hagamos cosas que no debemos hacer. Entonces nos están demostrando la divinidad de Cristo Jesús y la humanidad de Cristo Jesús. Las dos. La humanidad para que lo imitemos, para que lo sigamos. Y la divinidad para que lo admiremos, para que lo bendigamos, para que lo adoremos. Para que sintamos el amor de nuestro Padre Celestial en nuestras vidas. Para que veamos que Dios, en su infinita misericordia, dio a su unigénito Hijo para que viviera entre nosotros. Y que fue Él quien estuvo con nosotros en Cristo Jesús. Y que cuando Él se fue para el cielo y regresó y ascendió al cielo, dejó a su Santo Espíritu para que nosotros, es el paracleto, es el ayudador. Él es el que nos dirige y si nosotros se lo permitimos, lógicamente. Entonces, no estamos solos. Y que la palabra de Dios es poder, que en el Evangelio hay poder. Y así vimos el estudio de los 3 ángeles, cuando dice, y vi volar un ángel que traía el Evangelio eterno para toda nación, tribu, lengua y pueblo. Es poder de Dios también. ¿Para qué? Para que nosotros nos corrijamos, para que nosotros enmendemos, para que nosotros nos apoyemos y para que nosotros llevemos una vida victoriosa. Ya no vamos a ser parte de los 144,000 porque dice que en ellos no fue hallado pecado y en nosotros es hallado pecado, ¿verdad? Pero por lo menos calificar, por lo menos no ser hallado faltos cuando Él venga en las alturas de los cielos a recoger su pueblo, para que estemos preparados y para que podamos disfrutar de la presencia de Cristo en nuestros corazones, para que llevemos una vida de bendición, para que parece mentira, pero hasta para que nos enfermemos menos, porque también aquí se dan muchas cosas sobre regímenes alimenticios, para que también nosotros tengamos una vida saludable. Pues no solamente una vida saludable espiritualmente, sino una vida saludable físicamente. Esto ha sido todo por hoy. Ha sido una gran bendición para mí estar con ustedes y compartir todos estos pensamientos de esta gente maravillosa que nos lo dejó a nuestra disposición para que aprendamos más y más de Cristo Jesús. Que Dios me los bendiga, los proteja, los guarde, que tengan una feliz semana. Nos vemos de hoy en 8, si Dios lo quiere, para seguir compartiendo con ustedes todos estos pensamientos que, aunque son las citas muy repetidas, pero son ideas diferentes, exposiciones diferentes que tienen uno y otro, siempre redundando y llevándonos a Cristo Jesús.
Hasta luego y nos vemos de hoy en 8 si Dios lo permite. Aunque en esta vida faltenme riquezas, sé que allá en la gloria tengo mi mansión. Alma tan